más dulce y delicioso que conocer cada día más a su Dios. Hermanos, no debería de haber nada más hermoso para nosotros en la iglesia que conocer cada día más a Dios. A mí en lo personal no hay mensajes tan más hermosos como los mensajes de escuchar de la persona y del carácter del Dios que nosotros tenemos. Porque, queridos hermanos, conocer atributos de Dios, conocer sus nombres, conocer su carácter, conocer cómo Él opera, cómo Él se mete en nosotros, conocer de su esencia, hermanos, nos va a ayudar a nosotros como creyentes a tener una idea de Dios bíblica y clara. Nos va a ayudar a ver a Dios no como el ser de una religión o como un hombre solamente de una denominación, sino vamos a ver a Dios de la manera en como Él realmente es, un Dios todopoderoso en el cielo. Y hermanos amados, ese Dios todopoderoso, ese Dios majestuoso, ese Dios grande, es el que cada uno de nosotros tenemos por Padre. Es ese Dios grande y sublime, el cual nosotros adoramos en esta mañana y por el cual nos levantamos y nos sentamos en estas bancas en este día para conocerle, para buscarle, para servirle de la manera no como yo quiero ni como a mí me agrada, sino de la manera como Él es digno de que se le adore y se le alabe, hermanos. Vimos en la semana pasada que un atributo de Dios es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero respecto de sí mismo. Dios en su palabra nos habla de pasta a pasta. Si tú lees de Génesis a Apocalipsis, tú vas a ver en toda la Biblia el carácter de Dios. Tú vas a ver sus atributos. Tú vas a ver el poder y la grandeza de nuestro Dios. Los atributos, hermanos, no pueden ser considerados como otras tantas partes que entran en la composición de Dios, porque Dios no está compuesto de varias partes como un ser humano, sino que un atributo nos refleja el carácter de Dios y podemos conocer ese precioso carácter por medio de la bendita palabra de Dios que está escrita. Hermanos amados, nosotros podemos conocer cada día más a Dios. Hay una creencia de que dice que no podemos conocer el todo de Dios, y esto es verdad, hermanos. No podemos conocer el todo de Dios. Dios es un ser infinito. A Dios nunca se le va a acabar de conocer, pero tampoco quiere decir que Dios sea incomprensible, que Dios pueda ser un desconocido. Hermanos, Dios nos ha revelado en su palabra lo que quiere que nosotros le conozcamos a Él. Él quiere tener una comunión con nosotros, y la primera manera para que pudiéramos tener una comunión con Dios era por medio de la redención, por medio de Jesucristo, Él aboliendo las enemistades que había entre Dios y el hombre. Pero una vez que estas enemistades fueron abolidas, una vez que tenemos tal comunión con Dios, podemos conocerle de una manera más íntima, de una manera más personal. Podemos agradarle como Él quiere ser agradado. Podemos saber quién es el Dios que yo sirvo, y nada vale más la pena, y nada vale más, hermanos, en todo este mundo que conocer al Dios vivo y verdadero. Un día este Dios invisible va a ser un Dios que podemos verlo presencialmente por medio de Jesucristo en la eternidad. Vamos a estar con Él para siempre. Vamos a morar con Él por toda la eternidad. Y conocer a Dios ahorita a través de la palabra de Dios es una antesala a cómo lo vamos a conocer cuando estemos allá en la gloria. Solamente en la gloria vamos a comprender el todo de Dios. Ahorita nosotros, nuestra mente es muy fina todavía, nuestra mente es limitada para conocer, pero Dios nos ha dejado en su palabra lo que Él quiere que cada uno de nosotros sepamos. Y es importante que como cristianos aprendamos a conocer los atributos de Dios para que podamos saber, hermanos, qué Dios es el que nosotros servimos.
En el mundo hay un sinfín de dioses. Los musulmanes tienen su Dios, los chinos tienen su Dios, los que están en India tienen sus dioses, y hay tantas y tantas gentes, pueblos indígenas que tienen sus dioses. Pero hermano, no es, esos dioses que ellos tienen, no es el Dios verdadero, no es el Dios todopoderoso, no es el Dios omnipresente, no es el Dios omnipotente, no es el Dios eterno. Hermanos, nosotros conocemos y hemos conocido por gracia al Dios vivo y verdadero. No el Dios de los musulmanes ni el católico, no el Dios de los bautistas, el Dios de la Biblia, el Dios que sacó a Abraham y lo convirtió en una nación, el Dios que sacó a Israel y con mano poderosa cruzaron ese mar rojo, el Dios que se hizo hombre y vino al mundo a dar su vida por amor al pecador. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Y nunca deberíamos de cesar de conocerle. Nunca deberíamos detenernos ni un segundo a querer conocerlo. Hermanos, cuando abras la Biblia, ve a Él, hermano. Lo vas a ver a Él. Mira su carácter y te das cuenta que Dios no es un ser humano que se puede moldear como podemos moldearnos nosotros. Dios es diferente al hombre en todo el sentido y en todos los aspectos. Y uno de los aspectos que vamos a estudiar de Dios en esta mañana es su eternidad. Su eternidad, hermanos, Dios quiere mostrarnos su eternidad, y en la Biblia habla mucho de su eternidad, como este Salmo 90, mire lo que dice y el verso 1. Este es uno de los salmos que Moisés, siervo de Dios, hizo. Y mire, hermanos, qué hermoso salmo, Salmo 90. Muestra el contraste entre la grandeza y la eternidad de Dios contra la inferioridad y la vida miserable y pequeña del ser humano. Hermanos queridos, el humanismo hace ver al hombre como el centro de todo lo que es el mundo, ignorando que hay alguien superior al hombre, y ese es Dios. ¿Qué somos delante de Dios, hermanos? ¿Qué es nuestra vida a comparación de la eternidad de nuestro Dios? Y dice el Salmo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio. Mira lo que dice el 1: de generación en generación. Mira, hermanos, Dios no culminó con una generación. Dios no quedó hasta donde el pueblo de Israel. Dios sigue de generación en generación. Dios siempre seguirá existiendo, y podrán pasar miles de generaciones, y mientras tengamos vida y mientras tengamos salud, Dios va a seguir mostrándose a esas futuras generaciones. Él ha sido, hermano, refugio de generación en generación. Dios ha mostrado su poder de generación en generación, y un día todo el mundo va a mirar el poder tan grande de Dios cuando Él venga a poner su pie otra vez en la tierra, en este mundo, hermanos. Vamos a ver la grandeza de nuestro Señor. Pero dice el versículo 2: antes de que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. ¿Qué dice, hermanos? Tú eres Dios. No importa cuánto tiempo pase, cuántos siglos hayan transcurrido, no importa cuánto tiempo antes de la creación y después, Dios siempre será Dios. Dios siempre va a existir. Y nosotros, hermanos, nos damos cuenta que el Dios al cual tú y yo hemos creído no es un Dios que está encerrado en una tumba como lo está Mahoma. No es un Dios que está sepultado como un simple líder. Tenemos un Dios que se levantó de entre los muertos y vive para siempre y reina por siempre. Y aunque pasen miles y miles de años, Él sigue sentado en el trono. Él sigue siendo el Señor de todo. Y el hombre, hermanos, mientras va el hombre envejeciendo y muriendo, y viene otra generación, Él sigue estando ahí, hermanos. Él sigue existiendo. Cuando vemos la eternidad de Dios, lo resumimos en una palabra: Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Dios no tiene sucesión de momentos en su propio ser. Él ve todo el tiempo con la misma lucidez. Hermanos, Dios no envejece. Dios no carece de memoria.
Dios no obra de una manera distinta ahorita como obraba antes. Y vamos a ver la semana que entra la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Pero hermanos, estamos viendo en este momento que Dios no se ajusta al tiempo del hombre. Para nosotros han transcurrido 2000 años desde la venida de Cristo. Para Dios en su mente es como si fuera el día de ayer ese evento. Dios no tiene en su mente un recuerdo como tú y yo. Mira, hermanos, pasamos, si Dios nos permitiera a nosotros cumplir 100 años, y en algunos los dudo porque ya se ven muy acabados, sobre todo los varones. Pero vamos a suponer que usted llega a los 100 años. En nuestra mente solo hay ciertos fragmentos de nuestra vida en un recuerdo. Hay cosas que nosotros ya hemos olvidado. Por ejemplo, yo no recuerdo desde que yo tenía 5 años para abajo, yo no recuerdo nada. Nada, estoy en ceros completamente. Yo no sé ni qué hacía cuando tenía 4, ni cuando tenía 3, yo no recuerdo nada, hermanos, de mi infancia hasta de los 6 años en adelante. Porque el ser humano es finito en su memoria. Solo tiene fragmentos o pedazos. Yo me acuerdo vagamente de ciertas cosas en mi infancia. Me acuerdo más o menos cómo era el kinder al que yo entraba y cómo estaba compuesto. Me acuerdo más o menos los dibujos que hacía. Más o menos me acuerdo de la maestra. Más o menos me acuerdo de muchas cosas. Porque nuestra mente es finita para recordar esas cosas. Y entre más vaya pasando los años, esa memoria va decayendo más y más con el tiempo. A algunos se les olvida todo siempre. Pero Dios no carece de falta de memoria. Aún Moisés dice, el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Dios, hermanos, es el creador del tiempo. Escúcheme bien, el tiempo no le afecta a Dios. Para Dios es como si fuera un presente continuamente. Dios no está hablando de un pasado o un futuro. Dios sabe todo, hermanos, todo lo que va a suceder. Dios desde que creó a Adán y a Eva, desde la creación, Dios ya sabía de la venida del Mesías. Dios ya sabía de su segunda venida. Dios ya sabía de la redención del hombre. Dios ya sabía quiénes son los de Él. Dios ya lo sabía. No es que con el paso del tiempo a Dios se le fueron ocurriendo las ideas. Dios ya sabía lo que iba sucediendo, lo que iba a pasar. Dios ya tenía en su mente eso. Pero queridos hermanos, nosotros como seres humanos, para poder entender la eternidad de Dios, para poder saber cómo Dios obra, primero tenemos que conocer, hermanos, cómo funciona esa eternidad de Dios. Porque muchas veces llega el tiempo o nos sucede de que pensamos de que Dios tiene que someterse a un tiempo o a algo específico conforme a lo que yo quiero que suceda. Pero Dios no obra así. Dios no obra en mi tiempo. Dios creó el tiempo para nosotros. Nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. Tenemos estaciones del año que nos van indicando conforme van avanzando. Pero Dios no se somete a esas estaciones del año. A Dios no le afecta el tiempo. Dios no tiene un horario de dormir ni un horario de levantarse. Dios no tiene planes que se le ocurren ahorita para el mañana. Dios tiene todo en un plan, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro capítulo 1. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según esta palabra, la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Ve esta palabra, elegidos según la presciencia, previo conocimiento, un conocimiento anticipado. Es decir, Dios ya sabía y sabe lo que va a suceder. No es que Dios no sepa las cosas, y eso habla de su omnisciencia, que vamos a ver también más adelante. Pero esto funciona en su eternidad. Y queridos hermanos, Dios sabe lo que nos va a suceder más adelante en el futuro.
Él conoce nuestros tiempos, Él conoce todo, hermanos. Pero muchas veces el creyente llega a una desesperación, llega a una frustración en querer que Dios obre de la manera en la que yo quiero que obre, sin someterme a sus planes, a sus preceptos, ni a su soberana voluntad. El hecho, hermanos, de que Dios es eterno nos indica, hermanos, de que Dios es superior al ser humano. Querido hermano, tienes que entender algo. Dios no tiene la necesidad de rendirnos cuentas a nosotros de nada. Es el hombre el que tiene que rendirle a Dios cuentas de lo de que ha hecho en su vida. Cuando hablamos, hermanos, de la eternidad de Dios, hablamos primeramente de que Dios es un ser infinito. Hablamos de que el tiempo no limita a Dios. También hablamos de su eternidad, también se involucra la inmutabilidad de Dios, que Dios no es alterado por el pasar de los años. Él sigue siendo el mismo. Dios no se adapta a las modas. Dios no se adapta al modernismo en el que hoy estamos. Dios no se adapta a las antigüedades. Es el hombre el que tiene que adaptarse a sus principios que no cambian. ¿Sí está conmigo, hermanos? Decía un pastor a nosotros cuando nos enseñaba en cuanto a plantar iglesias, él decía, miren, pueden utilizar métodos diferentes, pero verdad bíblica no cambia. No podemos comprometer la santidad de Dios para atraer más personas, porque lo que le molestaba a Dios hace 2000 años le sigue molestando ahora. Imagínate, voy a tratar de explicarlo de una manera más sencilla. Imagínate que tú estás ahorita en tu cuerpo, en este presente. Hoy, domingo 20, esta hora, esto es tu presente. Pero que todas las cosas empezaran a transcurrir y que a ti no te afectara el tiempo. Las hermanas dirían, yupi, wow, así mero, pastor, así, que no me afecte el tiempo. Tú estás sentado, todo está transcurriendo y tú sigues igual. Tu misma mente, tu misma forma de ser, tu mismo cuerpo, nada está siendo alterado. Todo lo de afuera sí, tú no estás siendo alterado. Para ti nada, el tiempo no ha avanzado, simplemente estás aquí detenido viendo cómo todo funciona. Viendo cómo funciona una generación en los 90s, cómo funcionó una generación en los 70s, cómo funcionó una generación en los 60s, cómo funciona esta generación. Tú nada más estás viendo todo eso, cómo ha ido cambiando, pero tú no estás siendo afectado por nada. Tú no tienes una fecha de muerte, de defunción, pero tampoco tuviste una fecha de nacimiento. Siempre has existido, siempre has visto todo fluir. Para nuestra mente humana, la eternidad de Dios es incomprensible. Pero Dios así es eterno. Él ha visto todo fluir en un presente. Para Él nada ha cambiado, en Él no se ha alterado nada. Él todo lo tenía en un plan, en un propósito. Cristo estaba en un plan. Nuestra redención futura está en un plan. Y Él está mirando ese plan, cómo se lleva a cabo ese plan. Cuando el hombre viene a Dios a buscarle, entonces es Dios el que le muestra a ese hombre ese plan que Dios tiene para el presente de él, no el presente de Dios. Dios siempre tiene un presente. Dios no tiene un pasado, una infancia, ni tiene una vejez. Dios sigue siendo igual en esencia. Y esta eternidad se aplicó en Jesucristo. Los que están en la clase de doctrinas, Jesucristo en esencia siempre ha existido. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Pero su cuerpo humano tuvo una fecha de nacimiento. Su cuerpo, ojo, su cuerpo, su humanidad tuvo una fecha. En Belén, en Judea. Pero después, cuando Cristo muere en la cruz y resucita y se levanta de entre los muertos, es para ya no morir, porque entonces su cuerpo toma una eternidad. ¿Sí está conmigo, hermanos? Solo el cuerpo de Cristo tuvo un inicio en su naturaleza humana, pero seguirá siendo eterno con ese cuerpo resucitado, con las marcas como las que se las enseñó a Tomás y a los discípulos. Pero en esencia de deidad, Él siempre ha existido. Cristo estuvo en la creación. Si tú lees Génesis 1:1,
y le pones atención a las palabras, Cristo está en Génesis 1:1. Cristo está en Apocalipsis 22:21. Ciertamente vengo en breve. Cristo está en toda la Biblia, querido hermano, en toda la Biblia. Porque Cristo, hermanos, y Dios son la misma persona en esencia. Y vamos a ver, hermanos, en primer lugar, vamos a ver las características de la eternidad de Dios. Vamos a ver dos características de la eternidad de Dios. Salmo 90, versículo 1 y 2. Salmo 90, versículo 1 y 2. Amén, hermanos. Dice la Biblia: Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres, ¿qué dice? Dios. En primer lugar, Dios es eterno en su ser, en su personalidad. Dios siempre ha estado allí desde el siglo y hasta el siglo. Tú sigues siendo Dios. Dios es eterno en su ser. Recuerde que Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo humano. El que tiene un cuerpo humano es Cristo. Él tuvo un cuerpo, pero en esencia Dios no tiene un cuerpo, pero Él siempre ha existido. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Pero también Él en Apocalipsis, todos la gente estarán delante de Él para rendir cuentas en ese gran trono blanco. Hermanos, Él siempre ha existido en su ser. Mira lo que dice Job 36:26. Job 36:26. Job capítulo 36, versículo 26. Mire lo que dice Eliú. Job 36:26. Dice la escritura, voy a esperar que todos tengan ahí Job 36:26. Dice la Biblia: he aquí, Dios es, ¿qué dice, hermanos? Grande, y nosotros no le conocemos, ni se le puede seguir la huella de, ¿qué dice? De sus años. Dios en su esencia no es un ser creado, no tiene inicio de días, no tiene un final. Él no se adapta al hombre, y dice la Biblia: ¿quién podrá contar sus años? Hermano, no hay ciencia, no hay un libro que te pueda decir la edad de Dios. Hermano, Dios no tiene una edad. Si está conmigo, hermano, Dios no tiene edad. Yo tengo 25 años de edad porque hay un inicio en mi nacimiento. Y han transcurrido 25 años desde ese 30 de noviembre del 94. Pero Dios no tiene una fecha de nacimiento. Y tampoco va a tener un acta de defunción. Por eso Jesús pudo ofrecerle al hombre lo que nadie más podría ofrecerle: yo he venido para que tengan vida. Él da vida a lo muerto cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, pero también, queridos hermanos, de estar muertos. Ahora, Dios, cuando creó al hombre a su imagen y su semejanza, Dios creó al hombre con un alma eterna. El alma del hombre tuvo un inicio, pero la Biblia dice que la alma del hombre es eterna. ¿Irán al fuego eterno o irán a la vida eterna? Pero ahí es donde se ve aún, donde Dios nos creó a su imagen y semejanza, le dio a nuestra alma una eternidad. Ojo, nuestra alma, no nuestro cuerpo. Todos nosotros vamos a tener que pasar por la muerte. Todos nosotros. Algunos ya están más cerca del panteón, pero todos nosotros vamos a tener que pasar a la muerte. Ahora, imagínense una tragedia y que yo fallecería a los 25 años de edad. Mi vida fue muy corta relativamente, pero mi alma, el cuerpo es el que se queda tendido, pero lo que se desprende es el alma. Y si mi alma fue redimida por la sangre de Cristo, mi alma va a la gloria para siempre. Y cuando Cristo venga
aún Dios dice, nuestros cuerpos también resucitarán y así estaremos siempre. Vea la palabra que usa Pablo, así estaremos siempre con el Señor. Dios nos hizo su imagen y semejanza y nos dio también a nuestra alma una eternidad. Y un día, querido hermano, gente va a morir eternamente en las llamas del fuego. Mire, querido hermano, el rico que Jesús contó en Lucas 16, el rico sigue en la condenación eterna. Ahora Jesús nos da una fecha. Nos dice que el rico estaba ubicado en el tiempo de Moisés. ¿Recuerdas cuando le dice Abraham a él, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos? Ahí nos está dando referencia en qué tiempo el rico estaba en ese lugar de tormento. Jesucristo dijo que el pecador irán al castigo, al fuego eterno que nunca se apaga. Qué terrible es, joven señorita, que Dios nos haya creado eternos en nuestra alma y que nuestra alma sufra por toda la eternidad un castigo sin salida, sin descanso, sin una gota de agua, sin respiración, todo el tiempo padeciendo, y pasarán décadas y décadas y millones de años y esa persona seguirá allí. Pero qué glorioso es el día que nosotros estemos con Cristo, donde ya no hay más llanto, ya no hay más dolor y donde podremos estar con Él para siempre. Hermana, ya no va a haber menopausia, hermanas. Ya no va a haber envejecimiento, hermanas. Ya no más artritis. Ya no más calvicie, varones. Amén, ya no más calvicie. Hermanos, el tiempo en el cielo no transcurre. ¿Sí está conmigo, hermanos? Es eterno todo. Como nuestro Padre es eterno. Ahora, mire Apocalipsis 1:8. Me encanta este pasaje. Apocalipsis 1:8. Va a decir el hermano Luis Irigoyen, si allá va a haber pelo, entonces va a decir como Pablo, estaría con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Apocalipsis 1:8. No, tienes que estar aquí por la hermana Ruth. O ella te manda al cielo gratis. Apocalipsis 1:8. ¿Estamos ahí, hermanos? Miren lo que dice el pasaje. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, me encanta este pasaje, el que es y que era y que ha de venir. ¿Qué dice, hermanos? El Todopoderoso. Él es el alfa y la omega. Aquí, hermanos, la alfa omega son dos palabras del vocabulario griego. La primera letra del vocabulario griego es alfa y la última es omega. El alfabeto griego contiene 23 palabras. Y aquí lo que el escritor nos está haciendo entender es que Dios es desde el inicio, en el principio, pero también Dios siempre será en el fin. Ahora, ¿cuál fin? Pedro dijo, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿A qué fin se refiere? Entonces, ¿Dios también va a tener un fin? No, hermanos. Ese fin, ese alfa, ese inicio, ese fin, estamos hablando a lo que la humanidad, a lo que nosotros conocemos. No está hablando de que Dios va a tener un fin como si fuera un relato de un cuento de hadas y vivieron felices para siempre, fin. Y ya no hay nada después de ese relato. No, el fin al que la Biblia se refiere es cuando se cumplan todas las cosas que están escritas en este libro. Porque hay una eternidad después de este libro. Si ya no hay páginas en Apocalipsis 22 donde hablan que todos estaremos en la Nueva Jerusalén para siempre. El fin de todas las cosas es el cumplimiento de la profecía completa. Es decir, hermanos, la venida de Cristo, el fin del mundo, porque esta tierra va a ser destruida. ¿A poco sí? Lea la Biblia y la Biblia claramente dice, va a haber cielos nuevos, tierra nueva. El fin de estas cosas que usted y yo conocemos va a llegar pronto, pero no el fin de Dios.
Dios es antes de la creación. Antes de que hubiera un principio en Génesis 1:1, Dios ya estaba allá. Y Dios siempre va a estar después de lo que va a suceder aquí. Ahora, es interesante. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era. Ahora dices, ¿por qué Dios está utilizando una palabra en tiempo pasado? Pero hermanos, recuerda que esto está escrito para quiénes, hermanos. ¿Para quiénes está escrito esto? Para nosotros. Vamos a ver más adelante que a Dios se le dan atributos de un ser humano para que podamos entender un poquito a Dios. A eso se le conoce como antropomorfismo. Quiere decir que a Dios se le dan cualidades de hombre. La mano de Dios, los dedos de Dios, los ojos de Dios, la nariz, las espaldas. No quiere decir que Dios tiene manos, espaldas, nariz. Eso es espíritu. Pero aquí nos está utilizando esta misma palabra, el que es, que era, lo que antes conocían, ese Dios de Israel que lo sacó anteriormente, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el que ha de venir, hermanos? Jesucristo. Y ahí nos deja ver una cosa. Aquí el versículo 8, ¿de quién está hablando, queridos hermanos? ¿De Dios Padre o de Jesús? Vamos a leer. ¿De quién está hablando aquí? Versículo número 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces el contexto está hablando de quién, hermanos? Jesucristo. Y Jesucristo mismo dice, yo soy. Un término importante para la nación de Israel. Esa palabra yo soy el que soy habla de esa infinitud de Dios, esa eternidad. Y Jesús utiliza esa palabra, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor. ¿Cómo los testigos de Jehová les duele la cabeza entender esto? Ahora, Cristo está utilizando un pasaje que está en el Antiguo Testamento que se refiere a Dios Padre. Mire Isaías 44:6. Dios Padre mismo afirma, Jehová de los ejércitos afirma esta misma declaración que utiliza Jesús. Isaías 44:6. Tanto Dios como Jesús, hermanos amados, son eternos. Mire lo que dice la Escritura. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Así dice ¿quién? Jehová, Rey de ¿quién? Israel. Yo soy y su Redentor. Jehová vuelve a recalcar quién lo dice. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Por qué no dice yo soy el alfa y el omega? Bueno, el pasaje está en hebreo y en el Nuevo Testamento está griego. Obviamente el alfa y omega es el alfabeto griego. Pero dice aquí Dios, yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jesús y Dios son eternos, son la misma persona. ¿Sí está conmigo, hermanos? Dice Isaías 43:11. Mire también Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí, ¿qué dice? No hay quien salve. Pero vamos acá a Hechos 4:11. Y Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano querido, el Jesús al cual tú y yo creímos, el Jesús al cual tú y yo predicamos, es eterno. Y solo alguien eterno puede ofrecer vida eterna. Si Jesús fuera un ser creado, tendría un final. Pero hermanos queridos, Él siempre ha existido. Él siempre ha sido el Rey de reyes y Señor de señores. Y nos ofrece a cada uno de nosotros eternidad con Él. Vida eterna en su nombre. Por eso, hermanos, estudiar de la eternidad de Dios nos hace comprender que no hemos creído en cualquier cosa, hemos creído en un Dios poderoso que no necesita de nadie. Él siempre ha estado allí.
Dice Isaías 42:22, mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, si Dios Jehová hace esta declaración, ¿por qué Jesús dice lo mismo? Que en ningún otro hay salvación, que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. ¿Por qué Jesús dijo de sí mismo, yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso? Hermano, no hay explicación más remota que la que está aquí. Jesús es el Señor. Él es eterno. Cristo le contestó a los fariseos antes de que Abraham fuese: yo soy. Usando Éxodo 33:14, yo soy el que soy. Yo me pregunté muchas veces, ¿por qué Dios se revela con ese nombre a Moisés? Yo soy el que soy. Y la única respuesta que hay, hermanos, o que yo encontré al menos, es esta. En el tiempo antiguo siempre ha habido idolatría, y Egipto no era la excepción. Egipto era una de las naciones más poderosas, pero más idólatras, más paganas. Israel sabía claramente la existencia de muchísimos dioses. Pero cuando Moisés va a sacarlos, le dice: Señor, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Es decir, Señor, ¿qué autoridad me está mandando? Y Dios hace este nombre para demostrarle a Israel su eternidad. El nombre de yo soy el que soy muestra su eternidad, su omnipotencia, muestra su gran poder como Dios creador. Y cuando Moisés va y les dice ese nombre, Israel entiende: este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Queridos hermanos, cuando nosotros predicamos de Cristo, nosotros estamos predicando de el yo soy el que soy. Y le estamos enseñando al alma a un Dios vivo y verdadero. Era necesario que Cristo resucitara de la cruz. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitaba, no habría redención, puesto que Dios no tendría el poder para seguir con vida. ¿Sí está conmigo, hermanos? Su cuerpo estuvo 3 días sepultado, pero se levantó. Él sigue vivo. Y Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo Cristo ahí, pastor? Intercediendo por todos nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y gloria a Dios, porque Él, a pesar de que Él es eterno, a pesar de que Él no se sujeta al tiempo, dice la Biblia que Él es paciente para con todos nosotros. Ese Dios eterno y poderoso, autosuficiente y autoexistente, puso sus ojos en un pedazo de arena en medio de todo el mar. Puso sus ojos en ti y puso sus ojos en mí. Y nos dio lo que nadie podría haber dado, hermanos. Nos dio nombre, nos dio una identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Hijos de Dios, hijos del Eterno, hijos del Gran Shaddai, hijos del Yo Soy, hijos de el Dios, el Jehová Jireh, hijos de Jehová de los ejércitos, hijos de Adonai, hijos de Jehová Shalom, hijos del Señor, hijos del Rey de reyes y Señor de señores. Nos dio un nombre. Este Dios eterno, que el cual Eliú dijo: no lo puedo conocer tanto, se nos ha dado a conocer por medio del Espíritu Santo de Dios. Dice Primera de Corintios: el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios. Y tenemos ese precioso Espíritu morando dentro de nosotros. Pastor, ¿puedo conocer yo más a Dios, a ese Dios eterno del que usted habla? Si usted tiene el Espíritu Santo, puede conocerlo todo lo que quiera. Ahí está el que escudriña lo profundo de Dios.
Pero entonces yo pregunto por qué el creyente vive hundido en una mediocridad cristiana y viviendo derrotado y viviendo con tantos fracasos. Es porque no hemos entendido quién es Dios ni quién es el que mora dentro de nosotros. Hemos agarrado al Espíritu Santo como ponerle un sello a un folleto, como una marca. Hermanos, el que vive dentro de mí es una persona. El que vive dentro de mí y de ti es el que se movió en las faz de las aguas y le dio vida a la creación. Ese espíritu que vive dentro de ti y de mí fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ese espíritu que vive dentro de ti y de mí es eterno. Y no hemos aprovechado que tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Porque no hemos entendido ni siquiera quién es Dios. Si está conmigo, querido hermano. Salmo 94, hermanos, ya vamos a terminar. Vamos a ver la segunda cualidad de la eternidad de Dios. En primer lugar, Dios es eterno en su ser. Por lo tanto, vimos que también Cristo es eterno. Pero mire lo que dice también Salmos, capítulo 90, versículo 4. Primero versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. A veces, hermanos, es difícil, como les mencionaba hace rato, para nosotros recordar esos acontecimientos que han sucedido a lo largo de los años. Recordamos más bien lo más fresco ahorita. Bueno, yo ni me acuerdo ni qué me encargaron hace una hora, ¿ves? Sí, nuestra mente es tan finita. Pero hermanos, mire, dice Moisés, porque 1000 años delante de tus ojos son como, está utilizando un símil, son como el día de ayer que pasó. O sea, lo que tú y yo tenemos fresco del día de ayer o de hace un ratito, así es Dios. Dios no tiene, hace 2000 años yo llamé a Abraham. Hace 4000 años yo hice. No me acuerdo ni qué pasó hace 4000 años. No, es como si Dios estuviera en cualquier punto. Como si Dios nunca, ¿cómo te lo puedo explicar? Voy a poner un ejemplo rápido, a ver si me entienden. Melvis, ven por acá. Vamos a poner que esta es la época de los picapiedras. Ya había saco y corbata. Ya vi. Ven, Moisés, ven tú, Julián, rápido, Moisés, rápido. Quiero enseñarle nada más. A ver, con este pequeño ejemplo. Aquí abajo, porque aquí arriba no van a poder, no los van a ver bien por el púlpito. Aquí abajo, ponte tú aquí. Ponte tú aquí, ponte tú aquí. Ven, Armandito, por favor, ponte tú aquí. Ponte tú aquí. Jonathan, ven para acá, por favor, Jonathan. Córrele, hijo, córrele. Vamos a poner un ejemplo en cuanto a la eternidad de Dios, en cuanto a que Dios ve todo con la misma lucidez. Esa es la segunda cualidad de su eternidad. Dios siempre ve todo con la misma lucidez. Todo el tiempo para Dios el tiempo no altera a Dios, jamás. Vamos a poner que este es el tiempo de la creación. Los dinosaurios. Y tiene cara, hermanos. Este es el tiempo de Moisés. Por decirte un ejemplo. No, él es faraón, Moisés no vino, pero es el tiempo de Moisés. Él es el tiempo de Jesucristo, los fariseos, escribas. Él es el tiempo de nosotros, la época moderna, la niñez espiritual. Ven, muy chiquito. Y este es el tiempo futuro, el que nadie de nosotros sabe ni qué onda ahorita todavía. Dios no es como que Dios dijera, pues estuve aquí, yo aquí, desde antes de que Él estuviera, yo acá estaba, yo ya existía. Pero en este tiempo Dios funcionó y Dios operó de una manera y luego pasó el tiempo, llegó a Moisés, Dios usó a Moisés, pero Dios no estaba pensando, hace tantos miles de años yo creé el mundo, todo esto que pasó hace 1000 años, Noé, el diluvio. Dios no estaba así. Para Dios fue como, todos estos acontecimientos es como un presente continuo.
Él siguió, él pasó de largo, Dios sigue, él pasó de largo, Dios sigue, él pasa de largo, Dios sigue, él pasa de largo, Dios sigue, él va a pasar de largo, Dios sigue, y todos vamos a estar hasta acá, un día, en ese final. Dios estuvo aquí, 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 allá. Pero Dios no ve como, yo estoy aquí y hace miles y tantos de años Noé y el diluvio. Dios todo lo ve fresco. Como si hubiera, por eso Moisés usa un pequeño ejemplo, como lo hubiera sido el día de ayer. Dios Dios no es de, me olvidé de tu petición, hermano, perdóname. No me acordé de que tenía que. No, Dios sigue funcionando igual. Opera igual, la misma gracia, porque mire, hermano, la gracia de Dios está desde Génesis 1:1. La gracia siempre ha existido, nunca han sido las obras de la ley, siempre ha sido la gracia. La gracia de Cristo, pero aquí, la gracia de Él aquí, la gracia de Él aquí, la gracia de Él aquí, ahorita como nosotros en la iglesia, la gracia operó aquí, sigue operando y va a seguir operando aquí. Todo lo ha guiado de una misma manera y con un mismo carácter. Dios ve todo con la misma lucidez de tiempo. Dios, ya tengo 4000 años, ya estoy muy viejo. Yo la otra vez entré a una iglesia católica y tenían al Dios, según ellos ponían a Dios, un monote grande, un mundo gigante ahí en la iglesia. Y entré a una iglesia católica pues nomás de payasos ahí a dar folletos a la gente que estaba ahí. No debemos de entrar, pero yo entré y empecé a regalar folletos a la gente de Cristo y me puse a platicar con el sacerdote, pero bueno, es otra historia. Entré y vi al hombre, estaba un hombre grandote con un mundo gordo como Santa Claus, con un mundo así, no sé si estaba agarrando la panza o el mundo. La barba se la dibujaron así hasta abajo, hasta donde llegaba el lugar donde ellos ofrecen la misa, la barba tocaba ahí. Un hombre anciano, un hombre arrugado, con un pelo blanco, ya nomás le faltaba el gorrito navideño. Y yo le pregunté al sacerdote, oiga, ¿qué viene siendo la imagen de ese señor que está con esa barba y ese mundo? Dice, ese hombre es Dios. Y el de la cruz, pues es su hijo. Entonces, ¿por qué haces a uno más joven y al otro más viejo? Dice, bueno, porque Cristo es más reciente y Dios es muy viejo, antiguo. Dios no es antiguo, Dios no es moderno, Dios no tiene límite de tiempo. Él siempre existirá y ha existido. Y las convicciones que están en la Biblia, querido hermano, no son pasadas de moda. Porque a Dios no se acomoda a la moda del hombre. Es que ahorita ya usan las faldas 3/4, pues vamos a usar las 3/4. Es que ahorita pues ya los chavos pueden oír. Antes no había música y yo no podía operar con ellos en la música aquí. Pues bueno, les voy a dar chance de que escuchen su Marcos Witt y se relajen un ratito. Queridos hermanos, Dios lo que le molestaba antes le va a molestar ahora. Porque su eternidad, porque su vida no se ha regido por modas ni por cosas de hombres. Se ha regido por quién es Él, en esencia, en naturaleza, en personalidad. Entonces, como Dios operó en Noé, cuando dice la Biblia, pero Noé halló gracia en sus ojos, tú y yo hemos hallado gracia en sus ojos y por eso somos salvos. Siéntense. Gracias, mijos. Hermanos, a veces para nosotros nos hace ver como si a Dios el tiempo le funcionara como me funciona a mí. Dios, salva a mi familiar. Pero ya. Segunda de Pedro 3:8 dice, vamos a segunda de Pedro 3:8, hermanos. Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. Amén, hermanos. Ahora, Moisés contempla la eternidad de Dios en Salmos 90 a comparación, pongan atención jóvenes, a comparación de la poca vida del hombre. Si tú lees el Salmo 90 habla de Dios versus hombre. Vuelves al hombre, tú eres desde el siglo hasta el siglo eres Dios, pero acá dice nosotros somos como la hierba que hoy crece y mañana ya no está. Moisés hace el comparativo entre Dios con el hombre. Pero Pedro, segundo de Pedro 3:8, habla de la eternidad de Dios en relación a su
regreso. Dice ahí 1 Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años. Está utilizando el mismo pasaje que usó Moisés. Y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, escúcheme bien, hermanos, pues no se me va a perder. Pedro contempla la eternidad de Dios ahora en relación al último día. Si tú lees el contexto más arriba, dice: el día y la hora del Señor nadie sabe. Le dice: pero miren, amados, no pierdas paciencia. Para el Señor un día puede ser como 1000 años. Yo uso el pasaje de Moisés. Pero dice Pedro: no es que el Señor retarde su promesa, hablando en cuestión de tiempo, como algunos la tienen por tardanza. Dios no funciona y opera en base al tiempo. No es que Dios diga: ay, creo que ya se me acabó, ya era tiempo, ya es hora. No, Dios funciona en base a su propósito. Mira el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que dice: paciente para con nosotros. Y aquí está el propósito: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se basa a un tiempo, a una edad de años. Dios se basa, y su regreso no va a ser: voy a llegar en el 2030, voy a poner mi despertador 2030, rin, hora de venir. Dios no es así, hermanos. Dios no está esperando: no, pues a ver qué pasa, no, es que ya quiero venir, pero todavía no se puede arrepentir ese hombre. No, Dios va a llegar aquí a decir: este es mi cumplimiento de la promesa. Si Él no ha venido es porque ha sido paciente. Y gloria a Dios que Él no vino antes del 2010, porque si Él hubiera venido antes del 2010 yo estaría condenado. Gloria a Dios que Él no ha venido en el 2020, porque muchos han sido salvos aquí en el 2020, y si no, estaría condenado usted. Es paciente para con todos. Él no se basa al tiempo, Él se basa a sus propósitos. Por eso cuando oramos: Señor, quiero misericordia para un familiar, Señor, sálvalo. A veces pasa tiempo, hermanos. Para nosotros pueden ser 10, 20, 30 años, pero Dios tiene un plan con él. Él es soberano. Vamos a ver ese otro atributo: Él es soberano. Entonces, ¿sabe cuándo todo esto va a tomar sentido en nosotros? Cuando lleguemos al último atributo de Dios, y entonces los unamos todos y podamos ver a Dios de todos los conceptos. No, es soberano por esto, permite esto. Pero Él no cambia. Vas a empezar a entender a Dios y vas a empezar a ver qué equivocado estoy en muchas cosas que hago y digo, pienso. Dios no se sujeta a nuestros tiempos. Dios se sujeta a sus planes. Ahora, Pedro utiliza el lenguaje del tiempo para decir: hermanos queridos, no se desesperen. Él no retarda su promesa. No es que Dios está postergando el regreso. Dios no posterga el regreso, porque Dios no aplica el tiempo. Dios está esperando el cumplimiento del propósito por el cual Él no ha venido. Cuando ese propósito se cumpla, puede ser hasta en el 2050 para nosotros. Puede ser mañana. Por eso en el versículo 10 termina: porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Quiere decir, no te lo imaginas. ¿Por qué crees que no nos imaginamos el regreso del Señor? No es, miren, hemos pensado que Dios no nos dijo el regreso para que siempre estemos alerta. No, hermanos. No es como si Dios fuera cruel de decirnos: no, pues no te voy a decir para que se te quite, para que estés alerta todo el tiempo. No, Dios tiene un plan, y cuando ese plan se cumpla, Él va a venir. ¿Sí está conmigo? Por eso nos dice el consejo los apóstoles: velen, oren, porque ustedes no saben. Estén preparados porque ustedes no saben. Porque ni los ángeles saben. Solo Él sabe cuál es su propósito y su plan. ¿Sí está conmigo, hermano? Por eso Él no ha venido. Pero no es porque Él nos quiera tener una tortura perpetua, esperando y esperando y esperando, como los maridos esperamos a las novias cuando no llegan al altar, no llegan. No, hermanos, Dios no es así. Dios tuvo un plan contigo y conmigo. Si no fuera así, tú y yo estaríamos condenados ahorita.
Gloria a Dios, porque Él sigue siendo paciente con los hombres y le da una oportunidad más a este mundo y a esta ciudad. Y nos mandó a predicar para eso. Pero un día el cumplimiento va a llegar. Y entonces ahora sí el tiempo se acabó. Ya no más misericordia, ya no más gracia, sino una horrenda expectación de juicio al mundo. Por eso el Señor nos encargó encarecidamente: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque el cumplimiento del tiempo va a llegar. Y Dios no tiene una fecha prevista. Dios va a regirse en su plan, porque Él es soberano. Él tiene un plan que tú y yo ignoramos, pero tiene ese plan. Queridos hermanos, Dios no funciona como tú y yo. Dios funciona de otra manera, porque Él es Dios. ¿Y usted y yo qué somos? Somos polvo de la tierra. Somos como la hierba del campo que hoy crece y mañana es echada al fuego. Somos como la neblina. Ahorita está llena y densa, y en unos cuantos minutos ya no hay nada. Pero Él, puedo morirme tranquilo, porque Él no muere. Él no muere. Y Él siempre ha existido. Padre, gracias